Bendiciones para todos aquellos que nos están viendo por este canal. En el día de hoy tengo la Biblia abierta en el Salmo 99, versículo 6. El texto dice: Moisés y Aarón entre los sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban al Señor y él le respondía. En columna de nube hablaba con ellos y guardaban su testimonio y el estatuto que les había dado. En el día de hoy quiero hablarte de esta temática, demandando de la nube. El texto que acabamos de leer nos habla de tres personajes que entendieron la importancia de lo que era demandar de la nube. Y sabes, entre ellos estaba Moisés, estaba Aarón y estaba el profeta Samuel. El texto dice que ellos invocaban al Señor y Él le respondía. Si hay algo que nosotros tenemos que entender, es que Dios quiere responder a cada oración que nosotros tengamos. Pero para ello nosotros necesitamos trabajar con lo que es principio de una demanda de esa nube. Ellos demandaban de esa nube y Dios siempre estuvo disponible para ello. Ahora, para esto yo necesito entender lo que dice Santiago en el capítulo 5, versículo 16. El texto dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Esto de qué me habla? Que para poder demandar de esa nube, yo tengo que hacerlo desde una plataforma de oración eficaz. Y cuando hablamos de oración eficaz, estamos hablando de algo que produce efecto esperado. Si hay algo que nosotros anhelamos, es poder tener resultado de nuestras oraciones. Pero para yo poder tener una oración eficaz, lo primero que yo necesito es moverme en fe, en una oración de fe. Y por ello me gusta lo que dice Hebreos 11:6. El texto dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué veo en este texto? Veo que Dios está demandando de cada uno de nosotros que podamos acercarnos a Él con fe, porque cuando tú te acercas a esa nube con fe, entonces tú vas a obtener lo que estás pidiendo. El texto dice que el que se acerca a Dios, que el que se acerca a esa nube, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Te tengo noticia: si te acercas a Dios con este tipo de oración eficaz, esa oración eficaz te va a llevar a acercarte con fe. Y cuando lo haces con fe, entonces obtienes resultados, entonces obtienes respuestas de Dios. Pero sabes, hay algo que me gusta de esto, y es que nosotros tenemos que tener presente que a la par a la fe está la duda. Y escuche esto, Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿De qué me está hablando esto? Me está hablando de que la oración ineficaz es una oración que está basada en la duda. Y cuando yo me muevo en la duda, me estoy moviendo en un espíritu que ofende a Dios. Porque cuando hablamos de duda, estamos hablando de no tener confianza en Dios, de no atribuirle a Dios capacidad de responder a mis oraciones. Y es por ello que cuando hablamos de duda, estamos hablando de algo que ofende a Dios, que es pecado. Y sabes, el texto dice que el que pida no dude, porque no va a recibir nada. Y sabes, si hay algo que Dios no quiere, es que nos acerquemos a Él con desconfianza. Dios quiere que nos acerquemos a Él confiadamente. Porque cuando tú te acercas a Dios confiadamente, te estás moviendo con el espíritu de la oración eficaz
Y ese espíritu te lleva a creer que lo que estás pidiendo lo vas a obtener. Por eso en el día de hoy vengo de parte de Dios a decirte que si te acercas a Él creyendo, el texto dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y sabes, la segunda característica de una oración eficaz es una oración conforme a la voluntad de Dios. Si me voy a acercar a esa nube para demandar de ella, tengo que hacerlo con esta actitud. Por eso, Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Verdaderamente es algo muy importante. Pues muchos cristianos solamente nos enfocamos en la fe para orar. Pero en este texto Dios nos está diciendo que no basta con tener fe. Hay que pedir, pero en la perfecta voluntad de Dios. Y cuando tú te acercas y demandas de esa nube, pidiendo conforme a su perfecta voluntad, el texto dice que va a recibir. Esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso es importante movernos en la perfecta voluntad de Él. La tercera característica de la oración eficaz, la que me permite demandar de esa nube, la tercera característica es esta. Se hace desde un corazón libre del rencor y el resentimiento. Por eso Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. ¿Qué veo aquí? Que Dios desea que nos acerquemos y podamos demandar de esa nube, pero desde un corazón libre del resentimiento, libre del rencor, libre de la sed de venganza. Y sabes, hay cosas que tenemos que entender y ser sensatos con nosotros mismos. ¿Por qué lo digo? Porque todos nosotros nos hemos expuesto a la ofensa, nos hemos expuesto a comentarios negativos. ¿Y de dónde viene la ofensa? ¿De dónde vienen los comentarios negativos? Por lo general vienen de los seres que más amamos. Por lo general vienen de los seres que más estimamos. Y por lo general cuando sucede esto, produce en nosotros herida, produce en nosotros resentimiento y rencor. Pero tengo noticia de parte de Dios. Si te quieres acercar a esa nube como una demanda, tienes que hacerlo desde un corazón libre del resentimiento. Tienes que tener un corazón libre del rencor. Tienes que tener un corazón blindado por el amor de Dios. Tienes que tener un corazón vaciado. Y es por ello que Dios quiere que en la oración podamos perdonar. Porque cuando tú perdonas, entonces tú te estás autoliberando. Cuando tú perdonas, te estás haciendo un favor tú mismo. Cuando tú perdonas, estás abriendo los cielos a tu favor. Cuando tú perdonas, estás activando el Espíritu de Cristo. Cuando tú perdonas, entonces usted puede demandar de esa nube. El texto dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. En otras palabras, cuando nosotros perdonamos, entonces estamos habilitados para que Dios responda de esa nube como hacía con Moisés, como hacía con Aarón, como hacía con Samuel. Desde esa nube ellos clamaban y Dios les respondía. Ese mismo Dios sigue siendo el mismo ayer,
hoy y por siempre. Ese Dios quiere que nos movamos en este principio. Por eso nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nos modeló que tenía que perdonar. Aquel día Cristo en la cruz perdonó a todos aquellos que le habían ofendido, a todos aquellos que lo habían injuriado, a todos aquellos que lo habían calumniado, que lo habían golpeado. Pues Él dijo: Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. Y cuando Cristo logró perdonar, se estaba liberando del resentimiento. Cuando Cristo logró perdonar, entonces pudo demandar de esa nube. Y cuando logró perdonar, entonces el velo del templo se rasgó de arriba a abajo y los cielos se oscurecieron. Hubo algo sobrenatural, porque cuando tú perdonas, entonces la nube de Dios viene a tu favor, el respaldo de Dios viene a tu favor y algo glorioso se desata, porque después que Cristo perdonó, el Padre también logró perdonarlo y el Padre le exaltó, le colocó un nombre que es sobre todo nombre, para que lo que esté en los cielos, en la tierra y debajo de ella puedan doblar sus rodillas delante de Él. ¿De qué te estoy hablando? Te estoy hablando que cuando perdona, entonces Dios te otorga otro nivel de autoridad. Dios te promueve de autoridad y entonces tú puedes tener autoridad sobre la adversidad. Y es allí donde Dios quiere que entendamos que la oración eficaz es aquella que se hace desde un corazón libre del rencor y el resentimiento. Con esto quiero concluir en el día de hoy. La cuarta característica de la oración eficaz: te mantiene en alerta. Te mantiene en alerta. Y sabes, me gusta lo que dice Lucas 21:36. El texto dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿De qué te estoy hablando? De que el Espíritu revelará la verdad sobre cosas que están ocurriendo y cosas que vendrán. Y es allí donde nosotros tenemos que entender que nosotros estamos llamados a orar. Estamos llamados a vivir en ese lugar de la oración eficaz. ¿Por qué? Porque la oración eficaz te mantiene en sintonía con lo que Dios está haciendo y con lo que el Espíritu Santo va a hacer. Es por ello que el éxito del enemigo está ligado a una iglesia, a un creyente que no ora. Pero si un creyente vive orando, está en sintonía con el Espíritu Santo. La Biblia me habla de 5 vírgenes, y de 5 vírgenes prudentes y de 5 vírgenes insensatas. Lo curioso del caso es que ellas estaban esperando el esposo, y cuando llegó, 5 de ellas estaban sin el aceite, tenían la vasija pero estaba vacía. 5 de ellas estaban llenas del aceite. ¿De qué te estoy hablando? Te estoy hablando de que es tiempo de que tú estés alerta, porque la oración te pone en sintonía con el Espíritu Santo. La oración te mantiene allí. Por eso Mateo 24:42 concluye diciendo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora vendrá el ladrón, él velaría y no dejaría minar su casa. Quiero concluir con esto. La oración eficaz te mantiene en sintonía con la presencia de Dios. Te mantiene en sintonía con el Espíritu Santo. Te mantiene en sintonía con el gran Consolador. Te mantiene en sintonía con Él. Y Él es el único que te va a dar la licencia, el pasaporte, el pase para aquel día cuando suceda lo que pronto estamos esperando que suceda. Y sabes, hoy Dios quiere enseñarte que puedes demandar de esa nube siempre y cuando estés en sintonía con la oración, porque la oración te mantiene en alerta. La oración te mantiene en alerta. 5 estuvieron alerta y 5
fueron las que pudieron entrar y gozar de esa gran boda, de esa gran fiesta. Tengo noticia de Dios para ti. Si te mantienes demandando de esa nube te va a llevar a que vivas en una oración eficaz. Y la oración eficaz te mantiene alerta y te mantiene en sintonía con el Espíritu Santo. Por eso, no permitas que tu vasija esté vacía. No permitas que tu vasija esté carente del aceite. Cristo viene a arrebatar una iglesia llena del Espíritu Santo, llena del aceite. ¿Y quién hace eso? La oración eficaz te mantiene en alerta. Así que espero que en este día la presencia del Espíritu Santo pueda invadirte y puedas entender que hay una nube que está esperando que tú y yo podamos demandar de ella. Bendiciones.